contra de la deuda dijo, nos vamos a abstener, hay como 30 que se van a abstener. Y Máximo dijo, bueno, no, pará, todavía no lo revelen, no lo digas. ¿Cómo es Y eso? salió a decirlo él públicamente a pesar de lo que le dijo Máximo, porque se conoció, porque se habló. Pero te diría, mira, a ver, si lo queremos graficar, ¿se acuerdan cuando en la secundaria, hay quienes lo siguieron como carrera, tenías que despejar incógnitas de una ecuación? Sí. Y No todos lo hacían del todo bien. Claro, pero la iba solucionando a medida que iba... del lado de los que fracasábamos. Sí, yo también. Pero vas despejando, lo que tenés que ir haciendo es ir despejando incógnitas. Acá es al revés. Esto es una ecuación donde todos los días se suma una. El lío interno que tiene, y no solo el Frente de Todos, sino también Juntos por el Cambio, le va sumando una. Hasta ahora lo que sabíamos era esta cuestión. Básicamente, el ala dura y los bloques, porque Itaí Hamman no está en el centro del Frente de Todos, sino que es asociado. En la periferia. En la periferia, exactamente. Es como un conurbano del Frente de Todos. Que venía expresando esta cuestión. Nosotros a la deuda no, vos lo mostrabas recién, además, sectores del kirchnerismo duro que venían diciendo, bueno, no a la deuda, no a la deuda. Algunos que decían, mire, esto hace falta. Cristina de Kirchner, que como los Kirchner, esto es una tradición de la familia Kirchner, nunca le regaló políticamente nada a nadie, no están dispuestos a pagar el costo político de esto. Sabe Cristina que tiene que firmar el acuerdo, que el gobierno tiene que firmar el acuerdo con el fondo, porque si no esto se transforma en un caos peor aún del que estamos viviendo, pero no está dispuesta a aparecer públicamente como que lo apoya. Bueno, esto generó de alguna manera en los últimos días que el conflicto también se trasladara al kirchnerismo del Senado. Y te diría que hoy, si vos me decís, ¿quién está más seguro de que va, y mirá lo que me animo a decir, ¿quién está más seguro de que va a votar una vez que llegue el memorándum de entendimiento al Congreso y de que vaya el ministro y que lo explique? Yo te digo que es más Juntos por el Cambio que el Frente de Todos. Es el apoyo de la oposición, más que lo que va a sostener. Claro, porque la oposición sacó pecho diciendo, nosotros lo vamos a aprobar, pero en tanto y en cuanto no se sumen nuevos impuestos. Eso es algo que casi todo el mundo lo tiene claro que no va a pasar. No va a pasar. En el acuerdo. Es muy raro porque terminaría de complicar demasiado la negociación. Sí van a hablar, y vos lo sabes muy bien, Pancho, el acuerdo de metas de reducción del déficit. Pero entonces, ¿de dónde va a salir la plata? Porque también tiene que ser cumplible, ¿no? Tiene que ser cumplible, y ahí entramos en la otra ecuación que se vino agregando en los últimos tiempos, que es esto que veíamos en el video. Para que el acuerdo sea cumplible, de alguna manera, esto tiene que ser de alguna manera, en algún lugar, repito, hay que recortar gastos. Ahora, el punto es, para que sea cumplible, ¿está la decisión política de bancar esto y no ahora en marzo cuando haya que votarlo? Porque estos son dos escenarios. ¿Después? Claro. Porque una cosa es bancar el acuerdo, disimulando dolores de estómago del oficialismo, unificando a la oposición con una guerra interna dentro de Juntos por el Cambio muy fuerte, donde incluso hasta el tema de los subsidios que vos mencionaste se está mezclando, porque es lo mismo, a ver, estamos hablando del mismo tema. Uno de los puntos por los que podés recordar son los subsidios. ¿A quién están matando? A uno de los, o quieren matar, a una de las cabezas y presidenciables de Juntos por el Cambio. ¿Quiénes son los que están ayudando al gobierno a pegarle? Gobernadores del radicalismo que están también adentro de Juntos por el Cambio. Esto vos podrías terminar, a pesar de que parece un caos, cerrando la votación, bueno, y que se apruebe. Y después... Y esta es la duda principal, que es la duda que está mirando además prácticamente todo el mercado en este momento, y es, ¿qué capacidad política tiene hoy Alberto Fernández, no ya el kirchnerismo, de mantener esto? Y esa es la trampa. Ahora, vos decís esta reducción de subsidios, aumento de tarifas que viene, la pelea con los colectivos, con la ciudad, todo eso, si uno ve los números, no es lo que Guzmán pretende más. El Fondo Monetario pretende más. Es que vos lo mostraste recién. Y entonces, pero digo, ¿se va a inmolar el Instituto Patria por algo que no alcanza? Bueno, es que básicamente el juego hoy es aparecer como el que el Instituto Patria no se está inmolando. Dejar que aprueben otros. A ver, vamos a cero. Se ríe la Vicky porque es psicólogo. No, está haciendo malabares. Está haciendo malabares para explicar lo que en realidad yo creo que al comienzo diste en la tecla. Es despejar incógnitas de a poco. Claro. Para ir sumando información a la amplia incertidumbre que tiene este escenario. Es acordar con el fondo para dejar contentos a todos los de adentro del gobierno, cosa que es imposible porque claramente están unidos en la diferencia. Claro. Tensionados, por lo tanto no hay mucha movilidad porque hay tensión. Es natural, fíjate cómo están mis manos en este momento. Para luego llegar a la oposición
a que intenten también negociar y acordar, porque, digamos, sostuvieron... Que yo creo que es lo que está más cercano, ¿eh? Es más cercano, claro. A veces, digo, la distancia que hay entre el mismo gobierno hace de que se acorten las diferencias con los demás. Bueno, creo que esa es... te lo respondería con el vamos viendo. Vamos viendo. Ahora, Vamos el viendo. vamos viendo no es gratis. No es Gabriel. gratis, no es gratis. Porque como dice Lo que pasa es que Rubén, la solución al vamos el mercado viendo es lo mira. una Pero yo te teoría decía, del consenso y de la estrategia política de largo plazo. Eso No, no, bueno. hay en Argentina. Lo que yo digo cuando le decía a Pancho es esto, volvamos a cero. ¿Qué es esto? Definamos qué es este acuerdo. Finalmente este acuerdo lo que es una decisión política, por eso tanto ruido también en parte con el viaje a China, una decisión política de los Estados Unidos de no dejar que a Alberto Fernández se le venga abajo el gobierno. O sea, hacer la vista gorda de alguna manera. Por 2 años y medio. Ah, bueno. O sea que, claro, es político, como vos decís. Para Entonces, mí esto es una decisión netamente política del gobierno de los Estados Unidos, que no le gusta al kirchnerismo que se lo planteen en estos términos. ¿Por qué? Porque lo equipara a otra decisión política, una de Biden, otra de Trump. Y el kirchnerismo esto no lo quiere ver, pero la realidad es esta, y por eso la bronca de los Estados Unidos. Esto es una decisión política por 2 años y medio, Pancho, y en 2 años, menos, en 2 años, cuando ya pasaste las elecciones, cuando vas a estar tranquilo, tenés que empezar a negociar el verdadero acuerdo, que es el que va a ir encadenando a 10 años cada uno de los yo vencimientos. te dejo una inquietud para dentro de un ratito. El mercado, como vos decís, ¿se conforma con un acuerdo político? Dice, si ustedes no bajan subsidios en serio, ¿me van a pagar? ¿O va a pasar como el acuerdo después de la deuda privada, que no bajó el riesgo país? ¿Me lo contestás en un señor. rato? Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando, porque obviamente en este ajuste, que puede ser, vos podés decir es fuerte o no es fuerte, pero incluye, por ejemplo, congelar subsidios a los desocupados, a la asignación por hijo, y está en comunicación con nosotros Eduardo Beliboni porque parece que hay una marcha mañana muy importante, porque la izquierda ve esto que estamos hablando, ¿no? Van a congelar los subsidios. Eduardo, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo es la marcha de mañana y por qué? Bueno, estamos en contra de los subsidios, sobre todo los subsidios a las grandes empresas energéticas que van a ser trasladadas a los precios. Lo que está escuchando muy atentamente y todo el escenario que plantea el acuerdo con el fondo, inclusive los 2 años y medio de gracia, es un escenario de ajuste. Es decir, es el escenario en el cual durante 2 años y medio, después vamos a tener la misma deuda cuando se vuelva a discutir dentro de 2 años y medio, va a quedar intacta la deuda y por lo tanto estamos otra vez en el riesgo de default, pero estos 2 años y medio son para aplicar un ajuste, para achicar el déficit fiscal sobre la base del sacrificio y de ya situaciones sociales muy graves que el gobierno no ha resuelto en 2 años. Y le digo los comedores populares. Si ya no se pueden resolver los problemas de los comedores populares, estamos en el fondo del pozo. Porque acá no estamos hablando del trabajo, el gobierno no resuelve el problema del trabajo, es nuestro principal reclamo. Le presentamos al gobierno hace 6 o 7 meses un plan para el trabajo genuino, ninguna respuesta. O sea, Cero Eduardo, ¿vos respuesta decís que el gobierno prefiere subsidiar que incentivar el trabajo? Por supuesto, no solo creo eso, sino que además no tiene más remedio, porque el desarrollo económico implicaría meter la mano en recursos que no está dispuesto a meter. Es decir, en meterse con la cuestión, por ejemplo, de la evasión, de la fuga de capitales, eso sigue ocurriendo al día de hoy. Lo acusan a Macri con razón de haber permitido que se fugaran los recursos de la Argentina y sigue ocurriendo. Es decir, hay mecanismos financieros, no los vamos a explicar acá, se los pueden explicar mucho mejor los economistas que están en la mesa, por la cual se siguen fugando divisas, porque por supuesto nadie cree que el gobierno vaya a implementar un plan de desarrollo económico. No existe el plan de desarrollo económico. Entonces nuestra preocupación crece frente a lo que es la falta de trabajo, sobre todo para una juventud que no tiene perspectiva ni de estudio ni de trabajo. Estamos frente a un problema gravísimo que encima se va a profundizar con mayor ajuste. Es decir, vos estás de acuerdo en que no hay que gastar más de lo que se recauda. En eso estás de acuerdo. Lo que decís es, tiene que recaer sobre otros el ajuste. Yo lo que quiero decir es que el gobierno recauda hoy exclusivamente para pagar la deuda. Exclusivamente. Porque está tirando para abajo todos los presupuestos, los de salud, los de educación. La pauta salarial en la Argentina, ya dijo el gobierno que va a ser un tope de 40%. El 60% de inflación se estima, y los economistas que están en la mesa lo pueden decir, como mínimo, si no hay hiper. Entonces estamos hablando claramente de un ajuste que van a pagar los jubilados, aquellos que aportaron toda la vida, los trabajadores con salarios miserables. En la Argentina el salario mínimo es de menos de la canasta de indigencia, está por debajo de los 30.000 pesos.
Pero Y eso Eduardo, estamos vos hablando sabés, de trabajo registrado. Eduardo, sin acuerdo con el fondo es difícil que se normalice el crédito, el dólar se va a ir más arriba y los salarios van a ser más bajos, ¿no? Pero el acuerdo con el fondo no va a normalizar el crédito. El crédito tiene un problema que inclusive es mucho más grande que el que tenemos en la Argentina. Estamos en una situación de inflación en Estados Unidos y probablemente se suba la tasa de interés. Entonces Ahora, ahí tenemos un... Beliboni, pero a ver, hay un problema. A los jubilados en los últimos 2 años, que los ajustaron y los ajustaron mucho, igual que a los salarios, no los ajustó el fondo. Los ajustaron de la manera más desprolija que existe, que los ajustaron por inflación. Y en tanto y en cuanto no acomodemos las cuentas, los van a seguir ajustando por inflación. Pero no es un problema de acomodar cuentas, sino de que los recursos de este país no se sigan yendo como se van y que por otro lado no se metan la mano en las jubilaciones para cualquier cosa, en las cajas jubilatorias, que es lo que ocurre y lo que viene ocurriendo durante años. Pero eso no es el fondo, Beliboni, ese es el gobierno metiéndole pagarés en pesos a las cajas, sí. Eso no es el fondo. Estoy de acuerdo, no es el fondo. El fondo es un prestador que quiere sus dineros. El problema somos nosotros. ¿Qué pasó acá con ese dinero? Tenemos que investigar qué pasó. No se puede pagar una deuda en la que no significó una obra pública ni de casualidad en ningún lugar del país. Vengo de lugares de la provincia que la están pasando muy mal. Y hay una situación que nos está llevando al borde del precipicio. El gobierno mira para otro lado, mira para el lado del fondo, mira para el lado de a ver cómo hace para reunir los recursos. Lo que le estoy diciendo es que vamos a hacer este enorme sacrificio si seguimos al gobierno y dentro de 2 años, es decir, más ajuste, menos trabajo, menos salario, menos educación, menos salud, y dentro de 2 años y medio vamos a tener la misma deuda. Eso es lo que está poniendo en el acuerdo que se va a hacer, tiene esas características. Eduardo, hay algo que cada tanto plantea Pérsico, no siempre, pero cada tanto lo admite. Él dice, el subsidio en realidad aleja la cultura del trabajo y lo termina perjudicando al beneficiario. ¿Vos coincidís con eso? Yo no lo escuché a Pérsico decir eso, pero lo dice quien no sé qué trabajo tuvo. Yo trabajé 45 años. Les puedo asegurar que la gente, si tiene un trabajo como la gente, bajo el convenio que corresponde y con el salario que corresponde, va a trabajar inmediatamente y le deja los planes a Pérsico. De ninguna manera hay un problema de cultura. Hay un problema de necesidad social y de falta de trabajo y de desarrollo de la producción. Tenemos niveles productivos muy bajos en la Argentina. Hay una gran parte de lo que es la capacidad instalada de la fábrica que ya están instaladas que no se usa, porque no le conviene al productor, al quien sea o al empresario abrirla. Entonces tenemos un problema más de fondo, que no se trata de la cultura del trabajo de la gente que no quiere trabajar. Eso quiere decir más o menos la cultura del trabajo. Mire, en el 2003 se abrieron fuentes de trabajo, dejemos de lado, 2003, 2005, dejemos de lado de qué forma, eran todas precarizadas. Pero la gente fue a trabajar. Porque lo que quiere es trabajar. También no solamente, no sé si se refería a que no quiere trabajar, sino que se aleja también de la instrucción y del hábito, y eso obviamente genera dificultades también para que los tomen en el trabajo, ¿no? Le di el ejemplo del 2003, le puedo dar otro. Cuando hay trabajo, cuando el trabajo es como corresponde, ahora lógicamente, si uno quiere hacer trabajar a la gente por 2 pesos con 50, sin convenio, sin derecho, le dice, bueno, pero ¿para qué hacemos? ¿Cómo que el trabajo en la Argentina hoy? 100 años después estamos retrocediendo a las condiciones de trabajo de hace 100 años, donde la clase obrera no tenía ningún derecho. Eso es lo que muchos piensan que es la solución. Eso nunca ha sido la solución en ningún país del mundo. Ahora, supongamos el peor de los escenarios para lo que está diciendo. Bueno, viene una reforma laboral y a partir de ahora las normas son mucho más laxas. El empresario puede tomar, por ejemplo, sin indemnización. Probablemente haya mayor oferta laboral. Mire, le cuento. Yo vengo, ahora en este momento acabo de llegar de Tierra del Fuego. Estuve en Río Grande. ¿Sabe por cuánto tiempo tienen de contrato los trabajadores en Río Grande? ¿Por cuánto tiempo lo contratan? Por un día. Hay contratos por un día en Río Grande. Es desesperante. Estamos haciendo una campaña por todo el país con otros dirigentes también para organizar un plenario nacional de organizaciones de desocupados, porque no estamos de acuerdo en lo que dice el gobierno y lo que dicen las organizaciones que están metidas adentro del gobierno. Que le falta cultura de trabajo a la gente, que hay un problema, que mejor la gente se haga su propio trabajo. ¿Cómo se haga su propio trabajo? Acá tenemos que abrir fuentes de trabajo en serio, fábricas, y tenemos que tener un salario que permite un consumo que reactive la economía. El salario actual es un salario muy bajo y por lo tanto va en contra del desarrollo económico. Es Eduardo, un problema enorme que tiene el Argentina. ¿Vos te estás por reunir con algún funcionario del Ministerio de Desarrollo Social ahora? Sí, ahora me están esperando, me estoy por tomar el subte para ir a Belgrano y 9 de julio a tener una reunión. O sea que puede haber algún acuerdo y que no se haga la marcha. No creo. La verdad les digo sinceramente no creo porque el gobierno no tiene... El primer punto que es el trabajo, no tiene ni idea.
dice que hoy entrevistaban a un funcionario del ministerio que decía, el periodista le preguntaba, pero ¿cuántos puestos de trabajo se conquistaron de los planes sociales, lo que dijo el gobierno el año pasado, de los planes sociales al trabajo? Y no sabía qué decir, porque no se incorporó ninguno. Porque en la medida en que no se abra la economía, en la medida en que no se abra puestos de trabajo, se desarrolle la economía, no va a haber ninguna posibilidad de que los planes ahí hay una diferencia, yo lo agarro, que se abra la economía o que se desarrolle. Porque... No, que se desarrolle la economía. Claro. Que se abra quiere decir que se eliminen los derechos. Yo con eso no estoy de acuerdo porque nunca, en ningún país del mundo, ha ocurrido que se eliminen los derechos sindicales, se eliminen las conquistas y el salario, y se ataque el salario, que se desarrolle. Sobre todo en un país como la Argentina, en el que el 70% de lo que consume se produce en la Argentina. Por eso tenemos una traba de desarrollo también, porque cae el consumo, porque cae el salario. Eduardo, bueno, espero que le vaya bien en la reunión. Hay también unos perjudicados que son los que circulan por la calle, ¿no? En estas movilizaciones, ¿no? Eso nunca hay que olvidarlo, ¿no? No, por supuesto, y a mí también me pasa, porque lamentablemente en la Argentina no solo protestan aquellos que no tienen trabajo, sino los que tienen problemas con la luz, con el gas, cuando hay un crimen, porque no funcionan los habituales, los que correspondería que actúa, que es el funcionamiento de un Estado que resuelva los problemas. Como no se resuelve, entonces hay crisis, y estamos en una época lamentablemente de mucha crisis, con chicos sin trabajo, con mamás sin comida para sus hijos, entonces esa situación de crisis se va a ver seguramente en la calle. Gracias, Eduardo, muy amable. A ustedes. No sé si te diste cuenta de que homenajeó a Willy Coban, dijo somos nosotros. Somos nosotros. Yo, perdón, insisto en algo, me asusté de escucharlo a Beliboni pidiendo que se abra la economía. No, sí, te vi en alerta, Claro. pero te corrigió. Sí. Claudio, Jacqueline, buenas tardes, gracias por visitarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estábamos hablando recién con Rubén sobre el acuerdo con el fondo. ¿Los votos del Instituto Patria van a estar, va a ser una abstención, van a acompañar? ¿Cómo lo estás viendo? Hoy no están, esta es la Hoy no realidad. están. Hoy no hay nadie que manifieste que esos votos van a estar, hay un hermetismo muy fuerte y el gobierno tensa también la cuerda, digo, está de los dos lados y el gobierno tensa la cuerda porque la tensa con quien necesita para que tener esos votos, que es los de la oposición. Porque la oposición está dispuesta a que haya quórum, pero primero espera que estén los votos de ellos. Las noticias que llegan del Senado, que era la Cámara donde se suponía que iba a entrar porque tenían una situación más cómoda, porque tienen una mayoría o una primera minoría, hoy no son tan ciertas. Hoy hay advertencia de mejor por acá no. Y es decir, y ahí quien manda es Cristina Fernández de Kirchner, más allá de que José Mayans, el formoseño, sea el presidente del bloque. Por lo tanto, la situación es una situación de extrema fragilidad, sin ninguna certeza y con muchas complicaciones después de una muy mala semana nuevamente para Alberto Fernández. Claudio,